¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este espacio aquí en 101 Televisión Cádiz, en el programa Avanza. Semanalmente les proponemos entrevistas y conocer a personas interesantes del sector, pues todo el sector que podamos, porque al final los empresarios y los emprendedores son los auténticos pilares de esta provincia de Cádiz. Un saludo a cada zona de la provincia de Cádiz donde se ve este programa, que sabemos que tiene mucho seguimiento, porque conocemos a personas valientes que desarrollan un trabajo importante, sobre todo en un sector con el que vamos ahora a dialogar, con José Antonio Piña, que es podólogo y que además tiene una frase en su página web que creo que es un lema, se puede decir, que creo que es muy importante, y van a ustedes a saber por qué. La salud empieza por los pies. José Antonio Piña, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias, Esteban. Gracias por estar con nosotros. ¿Empieza por los pies la salud? Pues sí, la verdad que sí. Y yo pienso que la salud empieza por los pies. Date cuenta que los pies son, para nosotros, para nuestro cuerpo, son las columnas del edificio. Claro. Entonces, si las columnas están mal, el edificio se cae. Entonces, para mí es una parte muy importante de nuestro cuerpo y creo que es nuestro pilar para tener una buena salud. Y soportan también un peso determinado y hacer un peso, ¿no? Por eso es muy importante también nuestro peso. Sí. Después, para ciertas patologías del pie, muchas veces nuestra culpa es el peso. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio, José Antonio. ¿Cómo te da por ser podólogo? De todas las especialidades que hay, ¿antecedentes en tu familia? ¿Medicina? Bueno, vamos a ver, sí hay antecedentes, todos prácticamente. O sea, mi padre era médico del hospital, bueno, y todavía sigue ejerciendo en la privada. Mi madre era enfermera y... Lo llevas en la sangre, ¿eh? Sí, y bueno, mi hermano hizo odontología, hizo esta especialización en ortodoncia, mi hermana en estética y yo en la podología. ¿Y por qué particularmente la podología? ¿Te llamó la atención desde un principio? Bueno, yo conocí al podólogo del Real Madrid, que todo viene por ahí, a José Luis Moreno de la Fuente, y hablando con él y hablándome él mucho del pie. Él era el podólogo de la época del Madrid, de los Zidanes y Pavones. Sí. Y la verdad que me habló tanto del pie que me convenció. Me empezó a apasionar la especialidad. Y bueno, decidí hacerla. A mí siempre me ha gustado la sanidad. A mí lo que más me ha gustado siempre es curar y tratar a pacientes, ¿no? Entonces, bueno, me convenció y bueno, la hice y la verdad que bastante bien. Actualmente desarrolla su trabajo en una clínica privada, pero también en la pública, ¿no? Bueno, la podología hoy en día no está metida en el sistema sanitario de salud público. Entonces, debería, más o ¿no? menos la odontología. Debería, ¿no? Debería. Se está luchando mucho por ello desde todos los colegios de España, y especialmente el Colegio de Podólogos de Andalucía lleva ya varias reuniones con los políticos. Y bueno, parece ser que hay bastantes cosas avanzadas y que bueno, que a lo mejor no en mucho tiempo podremos tener la podología en el sistema sanitario público. Entonces ahora mismo sí es privada. Entonces yo trabajo en varias clínicas privadas y bueno, monté una unidad de cirugía del pie en el Hospital Puerta del Sur. Sí. Y Sherman, que es ahora de HLA, del grupo HLA, y bueno, con el director del hospital, Antonio Amaya, y bueno, pues ahí estamos pasando consultas, estamos haciendo todos los meses o cada 2 meses bastantes intervenciones, y tenemos un equipo, la verdad, que bastante bueno, y bueno, los pacientes están contentos y nosotros estamos muy contentos. ¿En el privado tienes también una clínica? Sí, en la parte del hospital HLA lo que hacemos sobre todo son valoraciones prequirúrgicas y cirugías. Ajá. Luego a nivel de biomecánica, podología infantil y lo que es la podología general, sí lo tratamos en varias consultas de Jerez. Perfecto. Vamos a hablar un poco de todos los servicios que ofreces, porque has hablado de cirugía avanzada, pero también hay podología pediátrica, deportiva, geriátrica.
hay un poco de todo, ¿no? Porque es un mundo apasionante, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿no? Sí, yo muchas veces lo comparo nuestra profesión mucho como la comparo con la odontología también, ¿no? Que hay Sí, ¿verdad? implantología, Sí, odontopediatría, odontología general, ortodoncia. Pues nosotros la verdad que la podología hoy en día abarca bastantes especialidades. Tenemos la podología infantil, la podología general, para los callitos, la diabetes, la podología geriátrica, la biomecánica deportiva, en la adulta tenemos la cirugía. Gracias a Dios tenemos todas las competencias del pie en este país, gracias a Dios no tenemos los podólogos. Entonces un podólogo te puede quitar desde una uña encarnada a operarte pues un juanete o hacerte una artrodesis talocalcánea en el pie, que hacen también mucho en el mundo de la traumatología. Vamos a empezar un poco por el principio, por hablamos de la podología infantil. Desde pequeño se pueden corregir defectos que muchas veces después es más complicado, ¿no? Los padres, ¿qué pueden observar cuando venga a un crío, por ejemplo, que no anda demasiado bien o que le duele el pie cuando anda? ¿Hay que empezar ya desde el principio? ¿Hay que llevarlo al podólogo? Vamos a ver, la primera revisión se recomienda a partir de los 3 años y medio, 4, ¿vale? Con esa edad, cuanto más temprano sea, más posibilidades tenemos de corrección, ¿vale? Ya a partir ya de una edad, como son 8 o 9 años que el pie está prácticamente estructurado, es difícil corregir. Lo que haríamos sería compensar y evitar que el niño tuviera patologías mayores o en la cadena superior de su cuerpo con el tiempo, ¿no? Entonces, cosas que puede ver la familia, unos padres en un niño, pues la marcha hacia adentro, los pies hacia adentro, un arco demasiado plano, una valguización a nivel de tobillos, son la marcha de puntillas, son patologías por lo general que son infantiles y no son muy complicadas de ver y tratándose tempranamente, de manera temprana, se puede llegar a un nivel de corrección bastante importante. Claro, pero me hablas a partir de los 3 años. Pues un crío empieza a andar, por ejemplo, con 1 año o con 11 meses, ya se le puede ver que tiene algún tipo de dificultad, ¿no? Bueno, en ciertas patologías sí, pero por ejemplo, muchas veces nos vienen los padres y nos dicen, es que mi niño, mi hijo no tiene arco, tiene el pie plano. Vamos a ver, es que el niño nace con el pie plano. El niño hace sin bóveda plantar, sin arco. Entonces se va haciendo a lo largo de los meses y de los años y a lo largo de su marcha. Por lo tanto, tiene un proceso. Hay que esperar. Un niño con 2 años con el pie plano, no hay que tratarlo, ni mucho menos. Después, bueno, hay que ver si es flexible, si es muy flexible. Hay que hacer una buena exploración y a los 3 años y medio, 4, pues determinar si hay que mandarle una serie de ejercicios o incluso una plantilla para que pueda tener una marcha lo más fisiológica posible. Según tu experiencia, ¿cuál es un poco el tipo de dificultad más importante y más común en los niños de esa edad? Bueno, en un niño lo más complicado que te puedes encontrar a nivel de corrección es un pie plano valgo rígido. Se le hace una serie de test para ver la flexibilidad de ese valguismo, de ese aplanamiento del pie, y si vemos que no tiene poder de corrección, pues entonces se complica un poco la cosa y ya el tratamiento conservador es más complicado. Entonces ya optamos muchas veces por la cirugía, donde hay grandes avances, como en la cirugía de mínima incisión, y la verdad que tienen unas grandes correcciones y un postquirúrgico, un postoperatorio bastante liviano. Y en este caso del que hablas, ¿cómo lo puede observar un padre, una madre, cuando su crío? ¿Que anda mal, por ejemplo, o que tienen arqueados? Sí, valguiza mucho, mete los pies mucho hacia adentro, y con el tratamiento del profesional, en este caso del podólogo, con sus plantillas y sus ejercicios, pues no mejora. No mejora, y nosotros ya con nuestra exploración, pues ya le ponemos de antecedente a los padres que la corrección prácticamente no es posible.
¿Cuál es el inconveniente o que puede tener el niño en esto, en esta patología? Que tenga sintomatología. Entonces, un niño donde no tiene poder de corrección, haciéndole sus test y con su tratamiento conservador, y tiene sintomatología, al niño hay que plantearle a los padres la cirugía. Si no tiene sintomatología, la cirugía siempre la intentamos descartar. No, yo siempre lo digo yo personalmente y los podólogos en general lo hablamos, que nosotros por estética no operamos. Nosotros operamos porque hay un problema importante, sí. Y hay una sintomatología. Porque si no hay dolor, fisiológicamente ese pie está funcionando. Es muy difícil superar ese dolor cero. Entonces se puede quedar un pie un poco mejor estructurado, un poco más bonito, pero con algo de molestia. Y eso el paciente no lo quiere. Hay que convencer a los padres también, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Los padres llegan con una idea distinta a la que tú le planteas después cuando llega a la consulta. Claro, ¿no? Porque date cuenta que no te vas a operar tú, vas a operar a tu niño. Y además un niño pequeño, con una edad determinada, qué le van a hacer a mi hijo, cómo va a quedar, qué porcentaje de éxito va a tener, etcétera, ¿no? Claro, hay otra patología también que está muy corriente y hay unos avances tremendos, y es el pie zambo, ¿vale? Los pies totalmente hacia adentro. Y sí es verdad que ese tipo de patología, si se trata prácticamente nada más nacer el bebé. ¿Y el porcentaje de éxito? Lo hay. Sí, ¿no? Hay un gran porcentaje de éxito con pie zambo, porque hay unos avances. Está el método Ponseti, que hay varios compañeros y compañeras que realizan aquí en España y empiezan al principio sellando el pie y la pierna, y bueno, más adelante si hay que hacer alguna tenotomía, hay que hacer alguna intervención quirúrgica, se hace y va muy bien, vamos. Tengo algún amigo aquí hace poco que ha tenido gemelas, con una de ellas con el pie zambo, y la verdad que el proceso es bastante considerable, la mejora es bastante considerable. Y estará encantado contigo, lógicamente. Sí, bueno, yo porque es un niño pequeño, yo le estuve aconsejando y del método y tal, pero se lo están haciendo otros compañeros y la verdad que está muy contento. Doctor, me llama mucho la atención cuando escucho hablar del estudio de la pisada. Todos lo hemos oído en nuestra casa, en los medios de comunicación. ¿Pero qué significa un estudio de la pisada? O biomecánica también, ¿no? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo podemos estudiar mi pisada? ¿Y cómo me va a mejorar a mí que un podólogo conozca mi pisada? Yo, más que estudio de la pisada, le llamo estudio biomecánico, y es porque creo que concierne muchas más cosas, ¿vale? No es solo ver cómo pisa el paciente, ¿eh? De hecho, yo personalmente, en la consulta es lo último que hago. O sea, antes de verle pisar, haces una exploración exhaustiva de cómo están esas estructuras del pie, de si hay rigidez, hay flexibilidad, se hacen varios test, se ve la cadena posterior, si está cortada, no está cortada, y muchas veces con esa misma exploración ya más o menos nos hacemos una idea de cómo nos va a pisar ese paciente, cómo va a andar ese paciente. Entonces muchas veces ese estudio de la marcha que hacemos a cámara lenta es como el culmen final, o sea, la gota que colma el vaso. O sea, es lo último que hacemos, porque ya más o menos con la exploración sabemos cómo va a caminar ese paciente. ¿Pero por qué se le hace ese estudio? ¿Porque previamente hay un síntoma determinado? Hay una sintomatología, hay ciertos pacientes o deportistas que, por ejemplo, van a querer hacer un tipo de deporte o se van a querer dedicar o hacer running, ¿vale? Por los motivos que sea. Entonces quieren ver si están preparados para correr o cómo pisan, para ver si pueden tener algún tipo de lesión o no. Entonces hacemos como un estudio preventivo. Y después está el paciente que de repente se pone a correr, que quiere correr para adelgazar, para estar más sano, y de repente pues se lesiona, empieza a tener ciertas patologías como una fascitis plantar, o una metatarsalgia, y entonces, bueno, viene ¿qué me está pasando, no? Y por eso acude al podólogo para que estudie esa pisada y por qué tengo lo que tengo, ¿no? Exactamente. Porque cada persona es un mundo completamente distinto. Igual que los tratamientos son totalmente personalizados, no hay dos plantillas exactamente igual. Bueno, si nos ponemos a hablar de las plantillas, ya no
estaremos aquí hasta mañana, porque muchas veces el problema que tenemos es que vamos a cualquier centro comercial, con todos los respetos, y compramos la primera plantilla que tenemos, no la plantilla, me refiero a la otra, o en cualquier comercio, y evidentemente está claro que eso nos puede perjudicar más que otra cosa, ¿no? Porque no sabemos. Es una plantilla sin elementos, es una plantilla que sirve para lo mejor pues para acolchar un poquito. Es que estoy más cómodo, pero igual te puede hacer daño, ¿no? Estás más cómodo, pero nosotros lo que pretendemos con la plantilla es ponerle unos ciertos elementos para darle mejoría, movimiento, incluso bloquear ciertas estructuras del pie que nos están dando lugar a esa patología. Entonces son... yo no le llamaría plantillas a ese tipo de plantilla. De alguna forma se está acomodando al pie. Yo diría que es una palmilla. Una palmilla y bueno, sí es verdad que amortigua un poco, pero no es una plantilla, y una plantilla ortopédica donde necesita ciertos elementos para cambiar nuestra marcha. Podología geriátrica. También en las personas mayores ya, evidentemente, por la falta de movimiento, por la descalcificación, hay unos problemas añadidos, ¿no? Sí, la podología geriátrica pues tiene también mucha sintomatología, lo que pasa que la mayoría de las veces o muchísimas veces vienen por otro tipo de enfermedades ya degenerativas que tienen. Entonces es un poquito más complicado, ¿vale? Están esas estructuras más rígidas, es más difícil corregir esa pisada. Entonces lo que intentamos hacer ya con esas edades es compensar, porque corregir ciertas angulaciones puede dar lugar a incluso más molestia al paciente. Influye mucho el peso, ¿no? El peso es súper importante. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, digo, de las cosas que más va a notar el pie es quitarle peso. El peso es muy, muy importante. De hecho, yo he tratado muchas patologías simplemente reduciéndole el peso al paciente o mandándole a otro profesional sanitario, a un nutricionista, y ciertas patologías sin tenerle que hacer una plantilla, incluso sin cambiarle el calzado, adelgazando, se le ha tratado esa patología. Y claro, si hablamos de una persona mayor que además está gruesa, tiene exceso de peso y tiene una descalcificación general en el cuerpo, pues lógica, ¿no? A través de los huesos, pues todo eso se intensifica, ¿no? Así vemos, por ejemplo, pies que están ya muy hinchados, ¿no? Esa imagen que todos conocemos de muchas personas mayores con el pie hinchado. ¿Eso por qué ocurre? No por la edad, ¿no? Evidentemente, sino por una serie de condicionantes, ¿no? Bueno, normalmente son también muchos problemas circulatorios, ¿no? Claro. A nivel arterial, a nivel venoso, no tienen retorno venoso. Se mezcla muchas... Claro, esa sangre circula hacia abajo, pero luego no sube, provoca hinchazón, provoca impedimento a la hora de calzarse. Entonces, bueno, se nos complica todo un poco más. Hay que perder peso ahí, lógicamente. Sí. Es fundamental. Estar en el peso de uno, tener un IMC dentro de nuestros valores de normalidad es bastante importante porque es salud. Hablamos también de un problema añadido, la neuropatía diabética que provoca pues eso, el denominado pie diabético. Todos conocemos casos en nuestra familia o en nuestros amigos, en nuestros allegados, que precisamente ocurre por ahí, por la falta de sensibilidad en el pie que puede provocar determinados problemas, ¿no? ¿Eso cómo se trata? ¿Con revisiones periódicas? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes diabéticos, que son uno de mis pacientes preferidos, que si no tienen ninguna patología, ninguna ulceración, ninguna hiperkeratosis, no tienen callos, elomas, no tienen un exceso de presión que yo vea en la planta y vea un pie dentro de la normalidad, con una revisión al año o dos, de 6 a 12 meses, es suficiente. Pero, Antonio, si hay una falta de sensibilidad, puede tener en un momento determinado una dolencia que no siente, o a lo mejor algún tipo de problema que no siente nada. Claro, porque los nervios ahí... Claro. Entonces, sí, claro, si yo le veo alguna sintomatología, por ejemplo, como esa, una pérdida de sensibilidad, donde ya hay una neuropatía de carácter sensitiva, ya ese paciente sí ya necesita que venga a consulta de 3 a 6 meses. Claro. Venga un poquito antes. Que venga por lo menos 3 veces al año. Y cuando ya hay ulceraciones o hay sobrecargas y tal, pues ya deben venir cada mes o mes y pico. La neuropatía diabética
Es un problema degenerativo de los nervios por nuestra diabetes. Entonces, bueno, las 3 patologías más corrientes en la diabetes es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y el pie diabético. Y el pie diabético pues nos concierne a los podólogos. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de ellos, y claro que hay una gran mejora en su calidad de vida. Yo tengo pacientes con ulceraciones tratadas por otros profesionales durante 7 y 8 años, y en 5 o 6 meses otro pie, esa ulceración cerrada, con su cambio de calzado, con sus fenestraciones, con su plantilla, y claro que sí, que se mejora la calidad de vida de un paciente diabético, más a nivel podológico. En estos últimos años que se ha evolucionado mucho en este sector, ¿no? Dicen que la enfermedad del siglo XXI, la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha más información, hay mucho más estudios, se investiga más, y hay mayores tratamientos y por lo tanto mayores soluciones. Siempre se ha dicho que el problema de los diabéticos se empieza por los pies, en muchos casos, ¿no? Se ha comentado. Sí. Quizás ahora evidentemente, con todas las técnicas nuevas y con todos los estudios que se han realizado, ya ese porcentaje va bajando, ¿no? Claro, hay gente con problemas en los pies y ve perfectamente, o tiene el riñón bien. Claro. Entonces, ha empezado por los pies. Claro que sí. Ortopodología, otra de las especialidades que ofreces, ¿no? Es un abanico muy amplio, ¿no? Sí, la ortopodología, lo que concierne la ortopodología es pues todo lo que son aparatos o dispositivos para las distintas o numerosas deformidades que hay en el pie, como es la plantilla, como son órtesis de silicona, como son separadores, todo eso concierne la ortoprotésica. Y la verdad que también bastante avanzado, como han avanzado las plantillas, han avanzado las prótesis, hay un gran número de tratamientos. ¿Hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres en tu consulta? Dependiendo de las patologías, sí, ¿vale? Pero si tenemos que generalizar, hay más mujeres. Hay más mujeres sobre todo por el calzado que llevan las mujeres. Las mujeres a partir de los 14 o 15 años ya empiezan con un calzado estrecho y con tacón. Wow. Entonces eso... No lo he pensado, pero tienes razón, claro. Evidentemente, eso a la larga puede provocar problemas, ¿no? Claro, si no nos calzáramos yo creo que habría muchísimas menos patologías en el pie. Volveríamos muchos años atrás. Por eso es tan importante un buen calzado. Claro. Incluso un buen tacón. Sí. Incluso un buen tacón. Se aconseja en las mujeres unos 3 centímetros máximo y en los hombres 1,5 centímetros. Se llega hasta los 8 y hasta los 9 centímetros en algunos casos. Sí, eso puede provocar. Y el pie es más grande que nuestro calzado. Entonces es más ancho, es más grande. Entonces nuestro calzado siempre un poco de daño nos va a hacer. Si ya nos pasamos, pues el calzado es muy importante. Yo he tratado muchas patologías solo con cambio de calzado, tanto a gente adulta como a gente deportista. Estamos ya casi acabando, José Antonio, pero me gustaría que nos dieras algunos consejos básicos para el cuidado del pie. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que es que cuando terminamos de ducharnos, muchas veces nos secamos el cuerpo y llegamos el pie húmedo, nos ponemos los calcetines y ala. Eso puede provocar mucho problema, ¿no? Bueno, sí, nos provoca mucha... Hay que secarse muy bien. Sí, hay que secarse muy bien porque si no lo que nos va a provocar es maceración en el pie. Y sobre todo en las zonas interdigitales. Que son que cuando estamos con el calzado y que nos aprieta un poquillo, pues ahí se queda la humedad. Claro. Entonces ahí se macera. ¿Qué pasa con esa maceración? Esa maceración pues nos puede provocar pues infecciones bacterianas, fúngicas, mucha humedad y bueno, pues da lugar pues eso pues a mal olor, nuestros hongos, que nos va a provocar pues irritación, escozor, picor. Entonces el secado del pie al salir de la ducha es súper importante y hay que hacerlo interdigitalmente entre los dedos con una buena toallita seca y bueno, tener un buen calcetín de fibras naturales y un buen calzado transpirable, porque si no, si se nos acumula el sudor o la humedad en el pie durante todo el día, vamos a tener problemas. Pues Antonio, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío, muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos aquí en nuestro programa Avanza en 101 Televisión Cádiz. Hasta ahora.
Bien, continuamos en este programa, Avanza aquí en 101 Televisión Cádiz, y vamos a hablarles ahora de la zona rural, pero de toda la provincia de Cádiz, porque hay unas entidades denominadas grupos de desarrollo rural, 3 en concreto en la provincia de Cádiz, que desarrollan un trabajo muy importante. Hablamos de estos grupos y de un proyecto de cooperación que fue presentado recientemente aquí en Jerez, en concreto en el Consejo Regulador del Vino la pasada semana. Es un proyecto de cooperación de grupos de desarrollo de la provincia de Cádiz, pero también conjunto con el Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de Córdoba. Territorios activos y conectados, turismo innovador y sostenible es el título de este proyecto de cooperación que nos va a explicar ahora el gerente del Grupo de Desarrollo Rural de la JAN de los Arcos Locales, Carlos Romero. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Hay mucha gente que no sabe lo que es un grupo de desarrollo rural, qué es un GDR, cuál es la finalidad, el objetivo de un GDR. Bueno, a grandes rasgos y sin alargarnos mucho, Grupo de Desarrollo Rural es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el territorio, en las zonas rurales de Andalucía, en las zonas rurales de España en general, y si ampliamos en las zonas rurales europeas, que a nivel europeo tiene una denominación que es Grupo de Acción Local, y a nivel andaluz esta denominación pasa a Grupo de Desarrollo Rural, que está integrado por los principales actores locales de cada una de esas zonas rurales. ¿Quiénes son los actores locales? Pues los representantes de toda la ciudadanía a través de sus diferentes colectivos, asociaciones de jóvenes, mujeres, vecinos, empresarios, medioambientales, agrarias, en fin, toda esa tipología, que son los que conocen sobre el terreno y los que sufren lo bueno y lo malo de vivir en las zonas rurales, y por supuesto también por las administraciones locales. Entonces, somos entidades conformadas bajo la figura de entidad sin ánimo de lucro, integrada por esas entidades, y que colaboramos de manera activa y a través de convenios de colaboración y de convocatorias a las que concurrimos con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para la gestión de los programas de desarrollo rural que se instrumentalizan a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Hablamos de subvenciones. Hablamos de subvenciones. Hablamos de subvenciones. Y estas subvenciones finalmente van a ese tipo de colectivos, ¿no? Que las soliciten y que sean susceptibles de tenerlas, ¿no? Evidentemente las subvenciones salen en convocatorias, cada convocatoria determina qué líneas de ayuda son las que salen, cuáles son los objetivos prioritarios, las operaciones o los proyectos que pueden ser subvencionables, los requisitos de los beneficiarios, y nosotros somos los encargados de realizar todo el trabajo de dinamización y animación de los territorios para conseguir que esas subvenciones que pone el gobierno a disposición de la ciudadanía puedan ser aprovechadas, y somos los encargados de hacer todo ese trabajo de animación, de buscar emprendedores y emprendedoras, identidades que quieran poner en marcha proyectos que puedan suponer un valor añadido para el medio rural. Y también somos los encargados de la parte complicada también, que es la de verificación documental de que todas esas solicitudes de ayuda cumplen los requisitos establecidos, y que cuando por fin han salido adelante como con resoluciones de ayuda definitiva, cuando quieren cobrar la ayuda, pues cumplen también con los requisitos establecidos y documentalmente se justifica la ejecución de los proyectos. Es decir, tenemos una parte, como digo yo, muchas veces digo, tenemos dos caras. La cara amable, que es la inicial, la que animamos a todo el mundo a que presente proyectos, a que aproveche esta oportunidad que nos da la financiación europea para poner en marcha ideas y proyectos que nos vengan bien a todos, porque al final vivimos en el medio rural y al final siempre de alguna u otra manera nos benefician, pero también tenemos la cara menos amable, que es la de fiscalización, es decir, aunque la administración es la que resuelve y la que paga, pero el trabajo de verificación documental lo hacemos los grupos de desarrollo rural. ¿Y el trabajo también de acompañamiento, de tutorización de esos proyectos? Sí, en la fase inicial, en cuanto nos llegan los emprendedores y las emprendedoras a las oficinas de cada uno de los grupos, que por cierto aquí en la provincia de Cádiz somos 3 grupos de desarrollo rural, aunque hasta ahora eran 5 zonas rurales. Correcto. Estaba la zona rural de la costa noroeste, Campiña de Jerez, son 2 zonas rurales, Litoral de la Janda y los Arcos Locales, otras 2, y la Sierra de Cádiz, la quinta. Cuando vienen los emprendedores a las oficinas de estos grupos de desarrollo rural, de nosotros, bueno, pues intentamos de alguna manera primero ver si tienen las cosas claras, si sus proyectos son subvencionables por alguna de las líneas. Y en el momento que son subvencionables, pues intentamos acompañarlos hasta el momento en el que ellos presentan la solicitud. ¿Por qué hasta ahí? Porque luego entramos en la concurrencia competitiva y tenemos que verificar que todos cumplen. Ahí no puedes aliarte ni puedes estar más con uno que con otro. Ahí tienes que ser tan imparcial como debes de ser, porque tienes que al final verificar que los proyectos cumplen y que cuando acreditan que se está cumpliendo algún tipo de requisito, algún tipo de criterio, es verdad, y que por lo tanto su posición en ese orden de prelación en la lista de concurrencia competitiva es porque
está acreditado. El objetivo final es que no se devuelva a Europa nada. Evidentemente, el objetivo final es que no se devuelva nada, aunque es complicado porque, bueno, el sistema de concurrencia competitiva no es el más idóneo, entendemos, los grupos de desarrollo rural para trabajar en el medio rural, donde digamos, el desfase entre el momento en el que el empresariado tiene la iniciativa y en el momento en el que salen las convocatorias no coinciden. Entonces, nosotros preferimos y esperemos que en este nuevo periodo que empieza en breve, el 23-27, volvamos otra vez a la concurrencia no competitiva, donde la ventanilla se abre y está abierta hasta que haya dotación de fondos. Claro. De tal manera que van presentándose los proyectos, se van verificando el cumplimiento de los requisitos, se va verificando que cumple la puntuación mínima que se establezca. Por supuesto. Y a partir de ahí se le concede la ayuda. No que la concurrencia competitiva, digamos que al final, de alguna manera, generamos mucha animación en el territorio, mucho bullicio en cuanto a solicitudes de ayuda, pero luego la dotación presupuestaria es la que es. Y hay que cortar en el momento en el que se acaba la dotación presupuestaria. Subrayo la importancia de los técnicos del Grupo de Desarrollo Rural, que es muy importante a la hora de acompañar a estas peticiones. Cualquier información que tengan sobre, o cualquier petición de información, las puertas de los grupos de desarrollo rural están totalmente abiertas. Hay páginas web, hay emails, teléfonos y hay sede física en cada uno de los... Y redes sociales. Y redes sociales en cada una de las zonas, donde se puede informar a uno de ayudas, de subvenciones para cualquier proyecto que se desarrolle en la zona rural de la provincia de Cádiz. No, evidentemente, las ciudades con más de... no, vamos a ver. Por ejemplo, en Jerez no podría pedir... La provincia de Cádiz tiene porque está fuera del ámbito rural. Es decir, claro. Entonces, la provincia de Cádiz tiene establecido un mapa y, bueno, cuando sale la convocatoria para los que los grupos de desarrollo rural elaboremos la estrategia, que es el paso previo. Claro, es decir, y ahora estamos en ese momento. Pues cuando ha salido la convocatoria, lo primero que ha hecho la Junta de Andalucía, la Consejería, es delimitar qué zonas entran y qué zonas no entran. Entonces, bueno, por ejemplo, si me voy a la zona nuestra... pues que es el litoral de Alejandro de los Alcornocales, pues el código INE, digamos el núcleo urbano, para entenderlos todos, Chiclana, Algeciras y San Roque no entran, el resto sí entra todo. No significa que no entre nada de Chiclana, sí, de Chiclana entra todo aquello que está fuera del núcleo urbano, de ese código INE. Entonces hay muchas zonas de diseminado y muchas zonas de pedanías o de entidades locales que sí pueden entrar. Lo mismo ocurre en Algeciras, lo mismo ocurre en San Roque. Pues aquí en Jerez, por ejemplo, ocurre lo mismo, es decir, el núcleo de Jerez, el código INE Jerez no entra, el código INE, el puerto no entra, pero el resto sí entra. Cádiz tampoco entra, lógicamente, y el resto de la provincia entra. Pero sí las pedanías, por ejemplo. Sí, las pedanías, sí. Estamos hablando de código INE núcleo, es decir, el código INE es donde estamos censados para votar. Entonces, de alguna manera, es algo incluso muchas veces más pequeño que el núcleo urbano, porque los núcleos urbanos, digamos, el entramado urbanístico se ha ido engrandeciendo tanto que muchas veces la diferencia es complicada. Por ejemplo, en la Janda, ¿dónde estáis? Nosotros estamos en Vejer de la Frontera. ¿En Vejer de la Frontera? Vejer de la Frontera, sí, justo en el campo. Estamos en la subida de Vejer Barbate y, bueno, una zona muy accesible con aparcamiento. Entonces, bueno, cualquier persona que vaya a poner en marcha un proyecto en la zona de los Alcornocales o en la zona del litoral puede acercarse por allí. La GDR de la Sierra está en Villamartín, como ya saben, y el GDR de Jerez y Costa Noreste está ubicado en la Barca de la Florida, por si alguna persona quiere información. Creo que se la vais a dar totalmente. Sí, nosotros haya o no haya en líneas de ayuda, claro. Nosotros somos gestores de un paquete, de un programa, que es el programa LEADER. Entonces, bueno, las ayudas de las que somos responsables son esas. Evidentemente, cuando nos llega una persona que no tiene encaje su proyecto en nuestro programa de ayuda o que no está abierta a la convocatoria, como es el caso ahora, pues lo derivamos a otras entidades. Evidentemente, nuestros más firmes aliados en los territorios son los CADE, es decir, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Fundación Andalucía Emprende, son nuestros aliados. Ellos colaboran con nosotros y nosotros colaboramos con ellos, con lo cual inmediatamente hacemos la derivación a la entidad que de alguna manera le pueda facilitar o apoyar, o los grupos de desarrollo pesquero en el ámbito de las zonas costeras. Bien, y hemos puesto un poco la base. Ahora vamos a crear el edificio de lo que se presentó hace muy poco tiempo, que es ese proyecto de cooperación, territorios activos y conectados, turismo innovador y sostenible. ¿Por qué cooperación? Porque desde Europa nos están ya diciendo que hay que hacer grupos y hay que unir fuerzas para hacer proyectos más ambiciosos, se puede decir. Y creo que lo habéis cogido al pie de la letra, ¿no? Sí, bueno, además es que, bueno, LEADER, que es una filosofía de trabajo, un enfoque de abajo arriba, un enfoque ascendente, donde la participación de la población en la toma de decisiones, la delimitación de un territorio concreto y que entre todos diseñemos para ese territorio concreto una estrategia,
es una cosa que lleva ya 30 años funcionando en el medio rural. Además que ha sido replicado y está siendo replicado con éxito en las zonas urbanas con las EDUSI, es decir, que son metodologías de trabajo que de alguna manera están teniendo su réplica. ¿Por qué la cooperación? Porque el método líder, cuando nace hace 30 años, ya nace con la exigencia de la cooperación. Inicialmente, claro, estamos hablando de zonas rurales hace 30 años, la cooperación se entendía como la cooperación en el propio territorio, es decir, entre los agentes del propio territorio. De hecho, la palabra líder en francés significa eso, liaison. Bueno, no me sé no soy tampoco yo soy muy... Bueno, de alguna manera lo que establece son relaciones entre actores locales, ¿no? En francés. Entonces, bueno, precisamente lo que fomentaba era la cooperación entre esos actores locales en el propio territorio, pero abría la puerta a que esa cooperación se hiciese con otros territorios. Entonces, bueno, eso lo venimos haciendo desde, pues en Andalucía, desde el año 96 que se pone en marcha el primer programa líder, hasta luego continuó líder 2, Pro de la Andalucía, en fin, con todos los programas de desarrollo rural, y lo seguimos haciendo. Cada periodo de programación tiene sus particularidades, porque el diseño de cómo se coopera lo hace la propia administración, porque es la que concede las ayudas. Entonces, bueno, establece una serie de pautas y en este caso pues establece una convocatoria de ayudas para proyectos concretos, y eso es lo que responde este proyecto de turismo conectado. ¿Cuál es el objetivo? Porque hablamos de turismo innovador y sostenible. Vamos a verlo. Yo en este caso casi me voy a las palabras que mi presidente Manuel Flor pues comentó el día de la presentación en el Consejo Regulador, como bien has dicho. Es un proyecto que nace en una época mala, porque nace en época de pandemia. Es decir, este proyecto de cooperación nace en 2021, época de pandemia, donde muchas veces estábamos pensando si no teníamos que reinventarnos o no, y pensar que a lo mejor esto se había acabado. Es decir, en un momento en el que no sabíamos muy bien qué es lo que teníamos que hacer. Eso por un lado. Entonces estábamos pensando que, bueno, qué podíamos enseñar o qué podíamos nosotros aportar al sector turístico desde los grupos de desarrollo rural. Era complicado, pero bueno, había que verlo. Y por otro lado, entendíamos que tampoco deberíamos de hacer lo mismo que hacían pues las entidades que de verdad al final tienen competencias en materia turística, como son las propias administraciones locales, el patronato o la propia Junta de Andalucía. Es decir, creíamos que no debíamos entrar en temas de promoción e intentar competir a ver quién hace el folleto más bonito o el vídeo más bonito, o quién va a la feria, o cuántas ferias vamos a decir. Entendíamos que eso no era. Entonces, un poco mezclando las dos casuísticas, pensamos que los objetivos debían de ser dotar al sector público y privado, es decir, a todos los actores que forman parte del sector, de herramientas y de métodos que de alguna manera le pudieran ayudar, no en un momento concreto o no en el momento actual, sino que a medio plazo, para poder reinventarse si llegara el caso y poder afrontar los nuevos retos que el desarrollo turístico supone. Que tienen otras zonas ya adquiridas y que la zona rural quizás estaba un poco por detrás, Claro, ¿no? claro, evidentemente. Y la zona rural, para colmo, se enfrenta a una demanda a raíz de la pandemia que en muchos casos no estaba prevista, es decir, porque hay mucha gente que huye de zonas bulliciosas y que busca espacios, incluso nuevas ofertas. Sí, pero en paralelo hay una despoblación también, ¿no? Claro, eso es el problema. La fijación al territorio es importantísima. ¿Y cómo se fija el territorio a la población rural? Desarrollando actividades económicas en el territorio. Afortunadamente, en la provincia de Cádiz somos unos municipios que todavía el problema de la despoblación, digamos, viendo, no es que no lo tengamos que tener miedo, pero viendo cómo están otras zonas de Granada, zonas de Jaén, zonas de Granada. Y si nos vamos ya a Castilla, yo me quedo en Andalucía, pero hay zonas de Córdoba, de la zona norte de Granada, de la zona de Alpujarra o de zonas de Jaén, donde la despoblación es un problema muy importante. Afortunadamente aquí todavía estamos en un momento en el que podemos paliarlo, quizás por la propia configuración de la provincia de Cádiz, que digamos tiene muy cerca núcleos de población importantes, áreas metropolitanas muy importantes, y no estamos muy mal comunicados, aunque seamos el sur del sur, porque somos el sur del sur, siempre lo hemos dicho los grupos de desarrollo, no estamos muy mal comunicados, y a pesar de que nos falten infraestructuras ferroviarias, sí estamos relativamente bien vertebrados por grandes vías de comunicación terrestre. Hablamos de un proyecto en el que participan los 3 GDR, o 5 en este caso, aunque 2 de ellos están agrupados en uno solo. Pero participa uno de Córdoba. ¿Por qué de Córdoba y no de Málaga, por ejemplo, de Sevilla, que queda un poco más lejos? Claro, vamos a ver, esto es un tema de deseos y de planteamientos que cada grupo de desarrollo rural tenga en su propia estrategia. Es decir, cuando salen las convocatorias que saca la consejería, salen con unos determinados plazos, y cada grupo tiene determinado en su estrategia en qué quiere cooperar. Los grupos de Cádiz, desde el principio, cuando nos conformamos, pues de alguna manera intentamos ir todos a una, de alguna manera que si hacemos algún proyecto todos tengamos esa línea de trabajo recogida en nuestra estrategia de desarrollo local, porque entendemos que nos gusta hacer provincia y que lo primero que hay que hacer es hacer provincia. Entonces eso lo teníamos los 3.
Claro, sale la convocatoria, todo el mundo empieza a buscar dónde hay que cooperar, porque es obligatorio cooperar. Claro. Y entonces, bueno, nuestra compañera de Córdoba, Estrella, dice, oye, yo tengo en mi estrategia el desarrollo turístico, además creo que comparto con la zona de Jerez una vinculación con el turismo enológico. ¿Qué os parece Montilla, ¿qué os parece si me engancho, nuestro grupo se engancha a vuestra? Estupendo. Entonces, para nosotros fantástico. Si hubiesen venido dos más con otras vinculaciones relacionadas con el parque natural o con otra tipología que encajara en nuestra filosofía y en el contenido de nuestras GDL, de nuestras estrategias, pues bienvenidos. Al final somos solamente 4 y bueno, pues bienvenidos y adelante. Turismo sostenible. Sí, bueno, los grupos de desarrollo rural, la sostenibilidad lo tenemos, lo tenemos como es nuestra Biblia. Es decir, además la tenemos imbuida en todas las actuaciones que hacemos, sea la que sea. Pero la sostenibilidad entendida como entendemos que hay que entenderla y como es en realidad, es decir, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental. Es decir, no estamos hablando de sostenibilidad, la palabra sostenibilidad y medio ambiente suena siempre muy parece unida, que es igual. Sí. Bueno, pero hay dos patas, que es la social y la económica. Es decir, son 3 patas las que conllevan la sostenibilidad y en ese sentido si intentamos que el desarrollo sea sostenible, trabajando siempre las 3 patas. ¿Por qué? Porque hay que conseguir que el desarrollo económico esté presente, se genere riqueza en los territorios. Hay que conseguir que se genere empleo y que ese empleo repercuta de manera positiva en la sociedad del territorio, el carácter social, y evidentemente tenemos que aprovechar los recursos, pero sabiendo que no podemos destrozar la gallina de los huevos de oro, que es el entorno natural que tenemos. Es decir, con lo cual hay que intentar conjugar los 3 elementos: desarrollo económico, desarrollo social o impacto social y conservación de la naturaleza. Esa es la intención. Y también centrándose en 2 sectores importantes de la población, como es la juventud y el sector de la mujer también, ¿no? Evidentemente. Es decir, que durante siglos ha estado un poco fuera de... el sector de la mujer es la mitad de la población. Es decir, ya no tenemos que hablar ni de colectivo ni de sexo, sino es que es la mitad de la población. Claro. Eso me lo dijo la presidenta de una federación de asociaciones de mujeres. Me dice, Carlos, no me llames más colectivo, y esto es la mitad de la población. Así que digo, es verdad, tienes toda la razón. Es un poco más, creo, ¿eh? Un poco más. Entonces tienes razón que somos iguales entonces en todos los aspectos, cuantitativos y cualitativos, y por lo tanto es necesario que participe y lógicamente se vea reforzado su papel, que hasta ahora en zonas rurales además está un poco como más claro. oculto. Y bueno, y la juventud evidentemente son los que tienen que tomar el testigo. Claro. Los programas de desarrollo rural nos obligan a trabajar en el ámbito ambiental, la lucha contra el cambio climático, en unos porcentajes también en cuanto a la geofinanciación que gestionamos, en la juventud y en la mujer. Es decir, que también tenemos una serie de objetivos que tenemos que cubrir. Viendo la realidad, la foto fija que hay ahora en la zona, por ejemplo, de la Janda de los Alcornocales, o conoces también, lógicamente, la que hay en la provincia de Cádiz, ¿qué tipo de sectores son los que se pueden en un momento determinado más beneficiados? Del sector turístico, por ejemplo, ¿qué tipo de empresas son las que hay más, por ejemplo? Vamos a ver, es decir, nosotros afortunadamente... faltan siempre empresas, tenemos un tejido importante en el sector alojamiento, claro, tenemos una oferta de alojamiento importante, posiblemente se vaya generando una oferta de alojamiento adicional vinculada con esos espacios nuevos, abiertos, como son los ecolodge, los camping ecológicos. Claro, es decir, una determinada oferta que hasta ahora, ni siquiera, o sea, hasta hace 3 años no estaba regulada, ni siquiera por la propia administración, ya está regulada desde hace un tiempo por la propia administración, con lo cual ese tipo de ofertas sí empieza a salir, es demandada porque la gente quiere un alojamiento donde no esté pegado a nadie, y además que afortunadamente en Cádiz tenemos la cercanía a la playa, esté donde esté siempre está muy cerca de la playa, con lo cual se puede aprovechar tanto en verano ese tipo de alojamiento como en invierno. La oferta de alojamiento la tenemos una oferta de restauración fantástica. Es decir, yo no sé, desde ahí, en ese sentido, creo que estamos pues en una nota sobresaliente y plenos en cuanto a la oferta. Y quizás yo entiendo y donde más nos hace falta es en seguir esa oferta de turismo activo, esa oferta de servicios adicionales, de servicios de apoyo, de servicios de actividades, de desarrollo de actividades en el medio rural. No tenemos tantas empresas como quisiéramos, o a lo mejor del tamaño que quisiéramos. Hablamos de empresas experienciales, por ejemplo, ¿no? Claro, es que al final el turismo ha pasado de ser simplemente dormir o comer a una experiencia, y la experiencia al final es la suma de tu estancia en el territorio concreto, en el destino. Y espacios concreto. Hay, o sea, espacios hay, claro, pero hay que sumar. Es decir, la suma es lo que da valor añadido. Las cosas vistas de manera individual no te dan valor. Cuando tú sumas 3 actividades, alojamiento, comida y una visita, ya estás sumando una experiencia. Si eso está de alguna manera paquetizado y tematizado, porque está vinculado al vino, que esté vinculado al parque natural, o que esté vinculado a una experiencia con alguna rama concreta, como es la ganadería o la pesca,
pues evidentemente ya estamos hablando de una experiencia. Pero claro, necesitamos profesionales y empresas profesionales que diseñen esas experiencias y que sepan hacerlas llegar. Para eso es importante que los actores que trabajan en el desarrollo turístico de alguna manera estén conectados, estén trabajando o quieran trabajar de forma conjunta, porque a veces es complicado, ¿no? Porque hay pequeños reinos de taifas, como si hubiera competencia entre uno y otro, y al final se suma. Claro. No es resta, es sumar. La palabra sumar y colaborar tienen que ir siempre de la mano, claro. Y en el desarrollo rural, y yo creo que en todos los desarrollos económicos o sociales, yo creo que se va mejor acompañado, porque al final creo que se consigue un poquito más. Estoy totalmente convencido de que sumar en esta provincia, y lo hemos dicho más de una ocasión en otras veces que hemos hablado sobre el sector turístico, no debe haber competencia entre ciudades, entre pueblos, no debe haber competencia entre empresas del mismo sector, porque al final se imbrican todas, van prácticamente unidas y la unión hace la fuerza, igual que se han unido los GDRs, se tienen que unir las empresas para provocar ese tipo de sinergias que posibiliten pues un turismo activo y conectado. Y la palabra conectado, en este caso... Claro, la palabra conectado, de hecho en la presentación lo tuvimos que aclarar, porque conectado parece que se refiere un poco más al tema de las nuevas tecnologías, que es necesario, es importante y no podemos obviarlo, porque bueno, eso es consustancial al desarrollo hoy en día de la vida. Pero evidentemente conectados precisamente nace de esa conexión que tenemos los territorios rurales, que queremos seguir entre nosotros generando sinergias y formas de trabajar de manera conjunta, porque entendemos que si los grupos de desarrollo las generamos, se verá beneficiado el conjunto de actores, de empresas, de colectivos, de personas que viven en cada uno de los territorios. Hoy lo hacemos en turismo, mañana lo haremos con el ámbito agroalimentario, o lo hemos hecho anteriormente en otros programas en el ámbito agroalimentario, en el ámbito de la mujer, en el ámbito de la juventud. Es decir, que hemos ido trabajando de alguna manera en proyectos de cooperación a lo largo de estos, pues yo te diría como mínimo 20 años, de los últimos 20 años, hemos venido trabajando en este tipo de proyectos, y cada uno digamos, orientado a una temática concreta. Esta vez le ha tocado al turismo, y ya como dije, le ha tocado al turismo en la faceta del diseño de herramientas y metodologías de trabajo, que es la que para nosotros entendemos que es como dejar ese valor del proyecto, porque acaba y queda algo. No acaba y se acabó la actuación concreta, sino queda algo. Y ese algo se puede ser aprovechado. Carlos, casi estamos acabando ya, nos queda un poco tiempo, pero me gustaría animar un poco a la gente que nos está viendo en este momento de la provincia de Cádiz, que tiene o bien una empresa, o bien un proyecto, o sea, que tiene una idea, porque la idea también es importante. Muchas veces no es tener la base, sino también tener un poco una idea de un proyecto innovador, de una empresa innovadora en la zona rural de la provincia de Cádiz. Creo que las animes a que participen, a que se informen, a que vayan a los grupos de desarrollo rural, a que visiten la página web y que se animen a participar, porque hablamos de ayudas que no se pueden devolver a Europa, tienen que quedarse aquí en la provincia de Cádiz. Una vez que viene algo, no podemos decir, ahí tiene usted y devuélvalo a Bruselas. No, se tiene que quedar aquí. ¿Cómo los animarías? Vamos a ver, yo aprovecho la oportunidad que nos brinda la televisión para hacer, digamos, dos ruegos. El primero, vinculado con el proyecto que estamos presentando, que es el proyecto de turismo conectado, turismo sostenible e innovador, que bueno, vamos a desarrollar una serie de actuaciones en los diferentes territorios. En breve empezaremos unas actuaciones de formación que serán online, y habrá actuaciones de formación presenciales. Vamos a desarrollar alguna actuación vinculada con el intercambio de experiencias, vamos a hacer algunas maratones de emprendimiento, en fin, algunas actuaciones vinculadas con la identificación de buenas prácticas. Todo eso lo vamos a ir haciendo y vamos a ir informando a través de nuestras respectivas páginas web y redes sociales del proyecto, incluso con emails masivos que hacemos algunas veces a todas las empresas que están registradas en el registro de turismo, y que la tenemos, digamos, sus direcciones, de alguna manera las invitamos siempre, les informamos de lo que hay. Entonces, lo primero es que si entienden que pueden participar en alguno de los eventos que organicemos, sobre todo ahora mismo, ya casi en el mes de marzo, en la formación, porque entendemos que es necesario trabajar, seguir aprendiendo y seguir formándonos para poder gestionar mejor nuestro negocio, pues que participen, es decir, que en eso están abiertos. Lo segundo, en cuanto al apoyo a la idea, apoyar proyectos concretos. Bueno, ahora, como dije al principio, estamos en una fase muy importante. Fase de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local 2023-2027, que va a suponer que posiblemente antes de final de año se abra la ventanilla por parte de la Consejería y nosotros empecemos a gestionar solicitudes de ayuda. Por lo pronto, ahora, en este periodo que va de aquí al verano, los grupos de desarrollo vamos a trabajar en identificar las necesidades, diagnosticar los territorios y priorizar aquellas líneas de trabajo. Por lo pronto, lo que hacemos es invitar a todo el mundo
a que participe en esas mesas de trabajo, en esas encuestas masivas que vamos a hacer, en esos sondeos de opinión. ¿Para qué? Para que su opinión se vea reflejada y cuando diseñemos una línea de ayuda sea porque es necesaria y ha sido demandada. Eso es lo primero. Entonces, primero, que contribuyan a diseñar buenas líneas de ayuda para que respondan a las necesidades que tenemos en el territorio. Y llegando al final, si tienen un proyecto y todavía no lo han iniciado, las líneas de ayuda tienen sus casuísticas y es que el proyecto no debe estar iniciado en el momento en el que se presenta la solicitud de ayuda, con lo cual, si no hay convocatoria, por favor, vamos a esperar, vamos a informarnos y vamos a esperar un poquito. Información fundamental. Grupos de desarrollo rural. La provincia de Cádiz, como decimos, hay 5, aunque integrados en 3, con 3 sedes. Villamartín, está en Olvera, me dijiste, perdón. Villamartín, la Barca de la Florida y en Vejer de la Frontera. Ahí se informan, sino también a través de las redes sociales, de las páginas web. Y como digo, es importante formarse e informarse para esa historia. Carlos Romero, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, suerte con Esteban. este proyecto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ponemos el punto y final. La semana que viene volvemos aquí en Avanza, en 101 Televisión Cádiz. Que pasen una feliz semana. Adiós.